El doctor Jacobo Grinberg marcó un antes y un después en el estudio de la conciencia al establecer vínculos entre conceptos de la neurociencia y la física, y las antiguas filosofías orientales junto con las prácticas chamánicas. Su valentía intelectual le permitió ir más allá que nadie en sus propuestas lúcidas, aunque también le trajo el rechazo tanto del ámbito científico como del mundo esotérico. Como suele ocurrir con los grandes pensadores, Jacobo percibía conexiones donde otros solo veían barreras. Al final de cuentas, si todos intentan explicar lo mismo, ¿por qué no valerse de todos los lenguajes posibles? Tal como expresan los Vedas, la verdad es una, aunque los sabios la nombren de distintas maneras. A lo largo de sus escritos, puede verse cómo Jacobo estableció una conexión entre la conciencia y la luz. En un enfoque tan poético como riguroso, sostenía que la conciencia es luz. Solo somos conscientes de aquello que se encuentra iluminado. Todo lo que permanece fuera de esa luz queda en la oscuridad de lo desconocido. Por eso, desde la psicología de Jung, se dice que la sombra habita en el inconsciente. Sin embargo, al hacerla consciente, la iluminamos, la comprendemos y la integramos, dejando de estar en la sombra para formar parte de nuestra mente consciente. Y si llegamos a aceptar e incorporar todos y cada uno de nuestros aspectos internos, entonces nada nos resulta ajeno. Nuestra conciencia se vuelve una sola y alcanzamos lo que Buda denominó iluminación, lo que Jung llamó individuación del ser, y lo que Grinberg definió como conciencia unificada. También es sabido que Jacobo presentía que la expansión de la conciencia podía explicarse a través del comportamiento de la luz. No está claro si antes de desaparecer logró desarrollar esta teoría de manera más profunda, ya que con su desaparición también se desvanecieron los avances relacionados con su teoría sintética y el concepto de potencial transferido. No obstante, en el volumen dedicado a Patsy, Estado de los chamanes en México, Grinberg hace mención a un modelo matemático utilizado en física para entender cómo se comporta la luz en el espacio-tiempo. En términos más sencillos, el espacio icónico de Minkowski representa una forma de visualizar la ley de causalidad universal. Nada puede suceder en el futuro si no tiene su causa en el pasado. Si esto no se cumpliera, se estarían violando las leyes físicas, incluida la de la cuarta dimensión. Este modelo se basa en un punto de observación neutral para analizar cómo actúa la luz en el vacío, la cual se contrae o se expande dependiendo de las dimensiones temporales y espaciales. Aunque el doctor no profundizó demasiado en la relación entre este espacio y la conciencia, considero que su hipótesis merece ser desarrollada, ya que en los pocos párrafos donde menciona esta comparación podría encontrarse una clave científica para explicar fenómenos extraordinarios como la levitación o la manipulación de la materia. Hechos que algunas escuelas orientales, antiguas tradiciones y culturas chamánicas consideran posibles. Entonces, si la conciencia es luz y el espacio icónico de Minkowski puede explicar cómo se contrae y se expande la luz en el espacio-tiempo, ¿por qué no podría también ayudarnos a entender cómo se contrae o se expande la conciencia? Mientras caminaba por Tepoztlán, recordé que, al igual que el espacio de Minkowski, la conciencia corporizada puede representarse como un cono convergente que agrupa elementos dispersos desde su base hasta llegar al vértice, al punto de máxima integración, donde la conciencia entra en contacto pleno con su individualidad. Ese centro representa tanto el final como el origen. Es la experiencia del ser en su estado más puro, más allá de cualquier etiqueta, y el pensamiento adecuado para llegar allí es el pensamiento convergente. Según la metáfora que propone Grinberg, en su estado habitual la conciencia estaría cercana a la base del cono inferior del espacio de Minkowski. Desde su perspectiva, las interg serían los niveles de coherencia informativa que un cerebro humano mantiene respecto a la red que sostiene la realidad, lo que él llama látice. Cuanto mayor es la coherencia con esa red universal, más cerca estamos de percibir la realidad tal como es. Sin embargo, en su estado común, la conciencia humana suele encontrarse en niveles bajos de interg, con excepción de ciertos practicantes de disciplinas orientales y algunos miembros de pueblos originarios que no han sido contaminados por la vorágine del pensamiento occidental. En general, no contamos con una atención bien entrenada. Nuestra mente salta de un estímulo a otro, enfocándose en miles de cosas externas, muchas de las cuales ni siquiera están sucediendo, sin notar el conjunto total de elementos que realmente conforman nuestra experiencia. A pesar de poseer una capacidad mental ilimitada, nuestra forma de percibir está limitada por nuestros propios deseos, tal como lo explicaba el propio Grinberg. El doctor Jacobo proponía que la forma de superar estos bloqueos era mediante la lógica convergente, reunir el fenómeno de la experiencia, que por naturaleza se encuentra disperso, a través de la observación consciente. Se trata simplemente de aceptar lo que sucede.
Es importante aclarar que esto no implica desconectarse de la realidad. Aislarse es engañarse a uno mismo. Lo esencial es acogerla, integrarla y amarla, incluso cuando se trata de aspectos que no nos agradan, incluso cuando se trata de pensamientos y emociones que nos causan dolor. Al igual que en el espacio icónico de Minkowski, nada puede manifestarse si no está ya incluido en el espectro de la luz. Todo tiene su causa. Si algo nos afecta o nos domina, es preferible hacerlo consciente antes de lamentarlo. Todo esto exige entretejer los distintos elementos de la experiencia para unificarlos y hacerlos coincidir en un solo punto, la coordenada cero, que, dentro del espacio icónico de Minkowski, recibe un nombre especial, el punto del observador. Es ahí donde se alcanza lo que Greenberg definía como la conciencia de unidad. Ese centro es tanto el destino como el origen. Es la sensación pura del ser, más allá de cualquier concepto. En el marco de la teoría sintética, este es el punto donde el campo neuronal del cerebro logra la máxima coherencia con la matriz fundamental que sostiene la realidad, lo que el budismo denomina nirvana, o lo que Hermes Trismegisto llamaba la gran mente. Pero, ¿qué hay más allá de ese punto central? Sigamos con las ideas de Greenberg. En términos cerebrales, el proceso se representa como un cono que culmina en un punto. El siguiente nivel también es cónico, pero en lugar de concentrarse, se expande. Desde ese punto la conciencia comienza a abrirse y a desplegar el espacio. En ese instante se establece contacto con otra realidad. De la misma forma que la luz, tras el punto del observador en el espacio icónico, la conciencia debería expandirse, alterando por completo la lógica de su trayectoria. En vez de centrarse, se vuelve a diseminar a través del espacio y se extiende más allá de los límites que solemos considerar como naturales. Si representamos esto gráficamente, con X como el espacio medido en segundos luz y T como el tiempo en segundos, la velocidad de la luz en el vacío formaría una línea inclinada a 45 grados respecto a los ejes. Ahora bien, si también tomamos en cuenta la luz que se desplaza en dirección opuesta y extendemos el eje X a un plano tridimensional, podríamos girar esa línea de luz 360 grados para representar las 4 dimensiones, las coordenadas espaciales X, Y, Z y el tiempo T. Así obtenemos el cono de luz, que converge en el observador y se despliega desde él. Esto simboliza el tiempo positivo, es decir, el futuro. Pero si extendemos la gráfica hacia el tiempo negativo, se forma también el cono de luz del pasado. Es así como llegamos al modelo completo del espacio bicónico de Minkowski. Esto nos permite entender que los límites del espacio bicónico están definidos por la luz. Según la teoría de la relatividad de Einstein, ningún objeto con masa puede superar la velocidad de la luz. Por lo tanto, todo lo que percibimos en el universo estaría contenido dentro del espacio icónico. El cono del futuro abarca todos los escenarios posibles que pueden surgir desde la coordenada cero, mientras que el cono del pasado incluye todos los eventos anteriores que llevaron a ese momento de observación. Nada que no esté ya condicionado desde el pasado podrá manifestarse en el futuro. Siempre que esté contenido dentro de la luz, nada lo impide. Pero para que nuestra conciencia alcance ese punto de unidad, debe quedar claro que lo externo es simplemente un reflejo de lo interno. Según la teoría sintética de Greenberg, la frecuencia del campo neuronal influye en la estructura esencial de la latice. Y desde la física cuántica, la realidad que percibimos está sujeta y alterada por quien la observa. En otras palabras, somos nosotros quienes generamos la realidad. Sabemos que incluso los átomos de dos cuerpos distintos jamás llegan a tocarse realmente. Los electrones se repelen, manteniendo una separación entre los átomos. La sensación del tacto no es más que el efecto de esa repulsión electromagnética. Dado que la luz es una manifestación energética, lo que estamos. En realidad, lo que percibimos es energía, y esta debe ser interpretada por la actividad neuronal. De lo contrario, no habría experiencia consciente para ti. No estás viendo una luz en sí misma, ya que, en su fondo, lo que se manifiesta como luminosidad es la propia conciencia. La luz, como fenómeno físico tangible, no existe ni en el exterior ni en el interior. Lo que sí existe son ondas electromagnéticas, fluctuaciones fotónicas. Tampoco existe como luz perceptual dentro del cerebro. Esa cualidad que entendemos como luz es, en realidad, conciencia. Lo mismo ocurre con el sonido. A nivel físico y espacial, el sonido no tiene existencia real. No hay nada en el universo físico que sea sonido por sí solo. Lo que llamamos sonido es una manifestación de la conciencia. Así, podríamos decir que la conciencia, en este nivel,
Dejando de lado cuestiones éticas, se puede entender como aquello que subyace a toda experiencia perceptiva, el fundamento que sostiene cada una de sus cualidades. Existen muchos niveles diferentes de conciencia, pero todos comparten algo en común. Pertenecen a esa dimensión profunda que está en la base de todo, aunque resulta indefinible mientras estemos atrapados en el cono opuesto a la conciencia expandida. En ese estado, la experiencia se fragmenta, se dispersa, se pierde. Sin embargo, lo que nos permite movernos a través de todo ese espectro es justamente el hecho de estar inmersos en él. Puedes cambiar tu atención de estas palabras a un pensamiento, de ahí a una emoción intensa, luego a un estímulo externo o incluso a un recuerdo, porque todo eso forma parte del vasto océano que es la conciencia. Según el espacio icónico de Minkowski, nada que no esté comprendido dentro del espectro de luz del pasado puede tener consecuencias en el futuro. Todo ocurre porque el Tao, Dios, el Logos, la Latice o la Gran Mente así lo dispuso anteriormente o así lo dispondrá. Cada acontecimiento sucede porque estaba previsto dentro de la estructura misma que lo sostiene. Si trasladamos este concepto al ámbito de la conciencia, su expansión no debería ser objeto de duda, ya que no solo es una posibilidad desde el origen, sino que representa el rumbo natural hacia el cual deberíamos dirigirnos. Desde una visión antropocéntrica, se ha considerado al ser humano como superior al resto de los seres vivos por su capacidad de ser consciente. Pero este privilegio no debería llevarnos a creernos por encima del resto de la creación, sino todo lo contrario. Hoy en día, más que nunca, somos víctimas del egoísmo y la megalomanía que ha marcado a nuestra especie. Dostoyevsky afirmaba que la única ventaja que tenemos sobre los animales es nuestra capacidad para mentir. Podemos engañar y engañarnos para proteger nuestros propios intereses. Pero es justamente ese autoengaño, esa separación ilusoria, la que mantiene nuestra conciencia limitada, por debajo de su verdadero potencial. Sin embargo, que suframos de miopía no significa que tengamos que arrancarnos los ojos. El ego ha pasado a ser, dentro de ciertas corrientes filosóficas modernas, lo que Satanás representaba para la Iglesia, el enemigo absoluto. Pero el ego es una función natural y necesaria de nuestra mente. El problema no es su existencia, sino cuando se vuelve disfuncional o enfermizo. Como decía Facundo Cabral, la culpa no es del cerdo, sino de quien lo alimenta. En tradiciones orientales como el budismo o el taoísmo, se habla de una ley universal que está por encima de todo, una fuerza con la cual es sabio alinear la voluntad. El karma no es una energía vengativa que castiga a quienes actúan mal. El karma está presente en nuestras elecciones, en nuestras acciones y en los juicios que emitimos. Cuando nuestras decisiones surgen del miedo, el deseo, la envidia o la ira, ¿es razonable esperar que el resultado sea positivo? Quizá al principio parezca que sí, pero como toda ilusión, terminará desmoronándose. El Dharma no es una energía mágica que recompensa a quien usa un japamala o lanza buenas vibras. El Dharma es la ley natural del universo, la fuerza que lo mantiene en equilibrio, que lo hace posible. El Dharma nos conduce al nirvana, mientras que el karma nos mantiene atrapados en el ciclo del samsara. Actuar según el Dharma implica alinear nuestros deseos con esa estructura universal, que es justa por naturaleza. No se trata de algo bueno o malo. Si algo sube, algo más desciende. Si algo muere, algo más nace. A cada afirmación le corresponde una negación. El Wu Wei representa el principio de no intervención forzada, otra forma de estar en sintonía con la causa infinita del Tao. ¿Por qué resistirnos a seguir el flujo natural de aquello que permite nuestra existencia, nuestra vida y nuestra conciencia? El Tao guarda un paralelismo muy cercano con el logos de los estoicos, quienes practicaban el memento mori y el amor fati, recordar la muerte y amar el destino. Dos posturas que, en apariencia, pueden parecer opuestas, pero que en el fondo, la vida. Pero si nos detenemos a pensar en estas dos frases, veremos que apuntan hacia la misma dirección. Memento mori significa ser conscientes de que somos finitos, de que, por más logros, títulos, pertenencias o cualquier otra cosa que alimente nuestro ego, nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad. Nada en este mundo es eterno. Sin embargo, eso no debería desanimarnos. Al contrario, cada segundo que vivimos es algo extraordinario. Y no lo digo de forma romántica, sino literal. Nunca más, nadie más experimentará el mundo exactamente como tú lo estás experimentando. Nunca más, nadie más vivirá la conciencia como tú la estás viviendo. ¿Qué tendría que pasar para que dejáramos de maravillarnos por la perfección divina de la estructura que nos sostiene?
Esa estructura no es como nosotros. Ella es justa, todo en ella tiene una medida exacta. De eso se trata el amor fati, aceptar el destino tal como es, sin juicios ni emociones extremas. El destino nos presenta situaciones, o tal vez ni siquiera le importe lo que pensemos. Somos nosotros los que decidimos si algo es bueno o malo. Si creemos que nos ayuda, decimos que es bueno. Si sentimos que nos perjudica, lo llamamos malo. Pero en realidad no son ni buenos ni malos, simplemente son. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo mismo quiso expresar Cervantes cuando escribió, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y también lo dijo Maquiavelo, el hombre piensa, Dios sabe. Dios lo sabe todo, mientras que el hombre solo puede suponer. En cada experiencia está contenida toda la sabiduría del universo. Solo hace falta aceptarla. No debemos rechazar el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo solo por seguir persiguiendo ilusiones. Todas estas filosofías y enseñanzas nos llevan a la misma conclusión. El gran problema del ser humano, no solo de su tristeza, sino también del retraso en su evolución, es su dificultad para integrar todos los aspectos de su propia conciencia. En distintos idiomas y formas, estamos hablando de lo mismo. La verdad es una. Los sabios simplemente la nombran de distintas maneras. Al final, podríamos decir que el universo entero está dentro de nuestra conciencia, y nuestra conciencia está dentro del universo. Su expansión ya estaba prevista desde el principio de todo. Desde el Big Bang, desde el momento en que Dios creó la luz, desde que el cielo se separó de la tierra o desde que explotó el huevo cósmico. La verdad es la misma. Solo cambia el nombre que le damos. Así como la luz se opone a la oscuridad y la conciencia a la inconsciencia, la expansión del universo sigue el camino de esa energía. Al final del volumen 3 de Los chamanes en México, el Dr. Jacobo Grinberg escribió, la conciencia de unidad. Con ella, todo es posible. ¿Cómo se logra la unidad del cuerpo? Un bebé da una orden y su brazo responde. El chamán da una orden y las nubes responden. Unidad del cuerpo, unidad del todo. Pero esa unidad también se consigue a través del pensamiento. Todo objeto es un proceso y también un pensamiento. Todo se transforma a través de nosotros y toma forma. Por eso, el amor es la creación más poderosa que existe. Buscar la expansión de la conciencia no debería verse como un lujo espiritual. Si hay un verdadero capricho, es conformarse con vivir por debajo de nuestro potencial, solo por seguir deseos pasajeros. En algún momento fuimos conscientes de nuestra conciencia. Hoy, en cambio, muchos solo son víctimas de ella. Y sí, por el simple hecho de existir como seres humanos, tenemos una responsabilidad, expandir nuestra conciencia. Ese es nuestro rumbo natural, el rumbo de todo lo que existe. Y la fuerza que hace eso posible ha recibido muchos nombres. Se ha explicado en libros enteros, se ha convertido en poesía y en prosa. Y hubo quien incluso logró resumirla en un solo mandamiento. He visto naciones caer y levantarse. He escuchado muchas historias. Las he escuchado todas. Y sé que el amor es la única fuente real de supervivencia. ¿Podemos transformar la materia con la conciencia al cruzar cierto límite? No se puede asegurar, aunque podamos intuir lo que pasaría. No podemos dejar todo en manos de la intuición. La intuición es solo una parte del pensamiento. Y si no encontramos un equilibrio, lo dejamos todo en manos de la fe, y eso se convierte en dogma. Y ya sabemos lo que sucede entonces. Como individuos y como humanidad, nunca deberíamos repetir ese error. No renunciemos a la experiencia ganada, aunque vivamos en un mundo dominado por lo racional, donde la razón se ha puesto por encima de otras formas de pensamiento. También es válida y necesaria. Estoy de acuerdo con el Dr. Jung cuando decía que sobrevalorar la razón empobrece al ser humano. Pero también decía que todo exceso es dañino, ya sean drogas, alcohol o el idealismo. Dudar también es necesario. Si no dudáramos, jamás habríamos descubierto tantas cosas. Pero si hemos logrado tanto hasta aquí, ¿qué no seremos capaces de lograr cuando avancemos un poco más? Sin embargo, si existe un poder oculto en nuestra conciencia, ese poder no está disponible para quien lo busca con fines egoístas. No se encuentra en la cicuta de Sócrates, ni en el arsénico de Giovanni, ni en las llamas que consumieron a Giordano, ni en la desaparición de Jacobo. Si hay un poder oculto en la conciencia, está reservado para quien verdaderamente lo desea desde lo más profundo. Porque esa es la única dirección hacia la que se mueve el universo.